el C2S2. Hello. C2S2, ¿sí? Y quedamos en lo siguiente. Tenemos un C2S2, camioncito aquí, con su carguita por aquí. Es simple direccional, eje simple rueda doble y eje tándem en la parte posterior. Recuérdenme las cargas, porfa. 5, 8 y 11. Esto está en toneladas. Y en kips, eso daba en kips. 11. Gracias. Listo. Habíamos puesto una estructura de pavimento que creo que eran 30, 20 y 12. Si no estoy mal. 40 y 15, 20, 20. Eso lo importante es que teníamos un SN efectivo de 4.08 y una servicialidad final de 2.2, ¿sí o qué? 2.2. Entonces, tenemos lo que vamos a calcular el factor de equivalente para este eje y para este eje. ¿Sí? Yo recuerdo que Manuel nos dio un valor negativo de GT. ¿Sí o qué? Entonces, retomando, voy a copiar los resultados, pero lo importante es que lo hagamos para el segundo eje y para el tercer eje. Hoy, en este momento, para ver si nos da lo mismo o muy parecido a la de un día, que no recuerdo cuánto era. Pero bueno, en ese momento esto no es importante. Vamos a buscar aquí los parámetros del primer eje. Es un eje simple direccional, en donde el GT era menos cuánto. Perrateo. Bien. 0.13. Listo. El beta 18. 0.73. 0.73. El beta X, que depende del SN, 0.45. Y aquí viene, digamos, ahí quedamos justo la vez pasada. Yo lo monté en Excel, por eso les tengo el resultado. Pero el logaritmo de WTX, que es la carga, sobre W18, ¿cuánto les dio? 0.86, si no estoy mal. 0.86. Para empezar, esto es súper breve. Ahí quedamos. Ok, gracias. Aquí yo tengo las carguitas, cachos. Y yo tengo esta plantillita para flexible. Entonces después de clase para buscarles hoy. SN408, las cargas en kips, el tipo de eje de ese camión, lo que es eje simple, direccional y es simple, rueda doble, el L es 1, tándem es 2, tríden es 3. Y por la ecuación me da 0.14 el primer factor de equivalente. Aquí al ladito hice ese ejercicio. Miren. Estamos hablando de en este primer eje. ¿Sí? El factor de equivalente 1, el GT es menos 0.13, chuleado. El beta 18 es 0.63, el beta X 0.45. Y llegamos a este punto. El logaritmo del WTX sobre W18, voy a escribirlo aquí, sobre W18, para que quede bien bacán, es 0.869. Entonces, el WTX va a ser igual a 10 a la 0.86. Ahí está. 10 a la J8, a la 0.86. Hágalo para ver cuánto le da. 10 a la 0.86. 7.40. Y el factor de equivalente
Para ese eje, solo para ese eje, va a ser igual a 1 sobre W de X. 1 sobre 7.40. ¿Cuánto da eso? 0.3. 135. Eso es lo que nos faltaba de día, ¿entiendes? 0.3. 13.5, para no pelear. ¿Qué significa eso? Que para ese pavimento, que es de 15, 25 y 40, con esa simplicidad final de 2.2, con este camión, aquí dice frías, con este camión, con estas cargas en específico, cuando el factor de equivalente de este primer eje es 0.13, quiere decir, este camión cruza ese pavimento, y cuando pasa una unidad de este camión, es como si pasara 0.135 es de 8.2 toneladas. Pero eso no nos dice mucho a nosotros, porque el camión tiene 3 ejes. Entonces, para el segundo eje, este es para el eje simple direccional. Para el eje simple direccional. Para el segundo eje, lo voy a escribir por acá. Para el eje 2, que viene siendo eje simple rueda doble. El GT cambia. Si yo cambio el eje, ¿el GT cambia? No. Nada. Menos 0.13. ¿El B18 cambia? No. Nada. Yo lo tengo. 0.637. ¿El beta X cambia? Sí. ¿Por qué cambia? Por la carga y por el eje. Por el eje. Cuando vemos eso, beta 18, voy a volver aquí contigo. Aquí beta X. Depende de qué, de la carga del eje, pasa de 5 toneladas a 8. A 8. Pasa de 11.02 kits a 17. ¿Sí? A 17 kits. La carga cambia, pero el tipo de eje, como ese es simple direccional y es simple rueda doble, el 2 sigue siendo 1. 2 es cuando es tándem o 3 cuando es trío. Sigue siendo 1. Por lo tanto, el beta X sí cambia para esa condición. .623. El logaritmo de WTX sobre W18 0.035 y lo mismo, el WTX va a ser igual a 10 a la 0.035 y el factor de equivalente del segundo eje va a ser 1 sobre 1.085. ¿Cuánto les da eso? 0.921. 0.921. Lo aproximo y queda 22. 0.921. Es decir, el primer eje marca 0.13, el segundo eje marca 0.92. El segundo eje es más o menos agresivo que el primero. Más. Es más agresivo, Sí. tiene más carga, ¿de acuerdo? Ahí no cambiamos de alguna manera, aumentamos la carga, pero el coeficiente de agresividad se duplica, se triplica. ¿Qué le pasa? Se triplica, casi triplica. Se triplica. ¿Cuánto es esto por 3? 23, da 39. 135. Ah, Hasta se cuadruplica entonces.
por 6, Sí, por 7. Imagínate. 7. Pasar de 5 toneladas, o sea, 3 veces más de carga en un eje simple, multiplica casi por 7 la agresividad de ese eje. ¿Tiene sentido o no? Lo que pasa es que ese eje es muy agresivo porque tiene poquitos puntos de contacto y estás aumentando la carga. Ahora, ¿qué pasa si yo subo un poquito la carga pero la llevo a un eje tándem? Duplico la cantidad de ruedas. Entonces el eje 3, voy a subir un poquito porque ya sabemos que hay unos factores que no cambian. El eje 3 es tándem. ¿Y qué tal? Se me ocurren cosas, pero bueno, lo miramos. El eje tándem, el eje T no cambia, menos 0.3. ¿El beta 18 cambia o no cambia? No. ¿De qué depende el beta 18? ¿Alguien lo recuerda? Del número estructural, de la estructura del pavimento. Entonces el beta 18 no cambia. ¿De qué? Beta 18 no cambia. 0.63. ¿El beta X cambia o no cambia? Sí. ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué cambia? Cambia la carga y cambia el tipo de eje. El L2 pasa a 2, que es un eje tándem, 0.472. Y rápidamente el logaritmo de WTX sobre W18 kips está dando 0.559. Por lo tanto, el WTX va a ser igual a 10 a la 0.559. Eso está dando 3.625. El factor de equivalente, número 3, va a ser igual a 1 sobre 3.625. ¿Eso da cuánto? 0.27. Y aquí hay algo importante para concluir. Ustedes pueden duplicar la carga del eje. No, mentira, subirla 2 toneladas, no, 3 toneladas, de 8 onzas. Pero con el simple hecho de cambiar el tipo de eje, están reduciendo la agresividad de ese eje. Mírenlo. Están de 0.22 a 0.27. ¿Qué pasa con el eje tríder? Pues sería otro camión, hay que calcular la carga para ese eje para ver qué pasa con el eje tríder. Para el L2 sería 2. Y para el eje tríder 3. Para el eje simple direccional y el simple doble 1. Entonces, para este camioncito que está aquí, el factor daño de este camión va a ser igual a el factor de eje equivalente 1 más el factor de eje equivalente 2 más el factor de eje equivalente 3. El factor daño va a ser 0.135 más 0.922 más 0.276. ¿Cuánto da eso? Ayúdenme. 1.33333333. Levantadas. En teoría van descargados. En teoría van descargados. No, en teoría van descargados, entonces podrían hacer un cambio. Sí, exacto. Cargado para un policía porque no le está dejando ya está, pero está haciendo más agresivo. Entonces, 1.33. Quiere decir que cuando pasa este camión en estas condiciones sobre ese pavimento, con esta servicialidad final, es como si pasaran 1.33 de 8.2 toneladas. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio para cada camión? Esto es importante. Porque, ¿alguien recuerda cómo calculamos los números de equivalentes para el año, para cada uno de los años, para subir? ¿Alguien lo recuerda? 365 por el TBDS. Recordemos. 365
365 por el TPDS, por el porcentaje de vehículo comercial. Número de días del año. Esto no importa si es bisiesto. Se considera que todos son iguales. Por el TPDS del año. ¿Recuerdan cómo tomamos el TPDS del año? Series históricas. Línea de tendencia para calcular el TPDS del año 1, 2, 3, 4, hasta el periodo de diseño del pavimento. Por factor carril. ¿De qué depende el factor carril? Del número de carriles. Número de carriles por sentido. Después sigue el factor direccional. Depende del ancho de la calzada, si es 6 metros, perdón, si es mayor a 6, entre 5 y 6 y menos de 5 metros. La vez pasada hice un esquemito aquí con los valores. ¿Qué le falta aquí? Ahí le falta el porcentaje de vehículo comercial. Aquí en el porcentaje de vehículo comercial, recuerden que aparecen los porcentajes de C2, P, C2G, los buses, ¿sí? C3, aparece el C4, que fue el que hicimos nosotros aquí, a raíz de una recomendación aquí del ingeniero. C2, S2, aparece el C5 y aparece el C6. Es decir, que para calcular el crédito de diseño de cada uno de los años, te está pidiendo un análisis del factor D equivalente para cada camión. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál hicimos nosotros? Yo porque no tengo otros colores. Hicimos este. Hicimos ese para flexible. Hay que calcularlo para rígido también, ¿no? Y aquí sí le falta su respectivo factor daño. Factor daño que en este caso, para este camión, nos dio 1.33. ¿De acuerdo? Entonces tiene que, para este año, digamos que este sea el año, la vía empieza en el año 2025. O sea, empiece hoy, en este momento. El crédito de equivalentes, la cantidad de equivalentes para el 2025 va a ser igual a 365 por el TPDS del año 2025 por el factor carril por el factor direccional. ¿Sí o qué? Por el porcentaje de buses, por el factor daño del bus, más 365 por el TPDS de qué año, 2025, por el factor carril, por el factor direccional, por el porcentaje del camión que esté presente en la vía. Si es C2P, empiezo en C2P. Si no pasa ni C2P ni C3, sino que llego hasta el C4, el que tú recomendaste, entonces por el C2S2, que viene siendo un C4, por el factor daño del C2S2, más 365. Se cambia aquí el camión. En magnitud o en tamaño, después del C4, ¿cuál viene? C5. El C5. C5 por el factor daño de C5. Más 365 por el porcentaje del C6 por el factor daño C6. del C6. Y este es el reto de diseño del primer año. O sea, esto es del 2025. Eso se hace, profe, desde el primer año de proyecto o desde hasta el periodo de diseño. Todo eso, más
2026 más 2027 más 2028 y en el 2029 aparecieron unos buses de Torcoroma, hay que agregarlos. Se aparecieron unos camiones especiales, una tractomula que no estaban en el aforo, hay que agregarlos. ¿De acuerdo? Yo subo todos los años, 2025, 26, hasta el 34 si son 10 años. Hasta el 2034 si son 10 años. Ese orden de magnitud me está dando entre 500.000 y 50 millones de euros equivalentes. Y con eso yo diseño el país. Entonces, dígame. Para rígido cambian dos cositas. El factor daño para rígido depende de qué. Del espesor de la losa. Mírenlo aquí. Yo lo monté por si acaso, por si las que vuelan. Yo aquí tengo pavimento rígido, espesor de losa 25. Carga en toneladas, la misma carga que hicimos para flexible, 5, 8 y 11. Carga en kips, multipliqué por 2.2046. Kips son como kilolibras, es la unidad de kilolibras. Tipo de eje no cambia, simple direccional, simple rodador y tándem. La servicialidad final cambia para pavimentos rígidos. Para flexibles es 2.2, para rígidos es 2.5. Calculé los factores de desequivalentes y ¿cuánto me dio? 1.50. Pregunta. Pregunta. 1.50. ¿Qué cambio es más agresivo? Perdón, ¿ese cambio es más agresivo dónde? ¿En flexible o en rígido? Bajo esas condiciones, en el rígido. Pero recuerda que estás considerando una servicialidad diferente. ¿Qué pasa si yo en vez de colocarle 2.5 le coloco 2.2 al rígido? Estoy permitiendo que ese pavimento se deteriore con mayor estoy permitiendo que el pavimento al final de su vida útil se deteriore en mayor medida. Haya más fracturadas, haya más grietas, eso tiene esta servicialidad. Pero en estas condiciones, ese camión es más agresivo en rígido, en 1.50. Entonces cambia el factor daño de cada camión y cambia el periodo de diseño. Para rígido, el periodo de diseño es 20 o 25 años. Eso es lo que cambia. Ángel, ¿qué te pasó? Te quitaste la gorra y te empezaste a arrancar. ¿Qué te pasó? Bueno, o sea, si esto vamos bien. ¿Tú sabes multiplicar la calculadora? Ya, tú multiplicas. Y vas guardando, vas sumando. ¿Sí? Vas sumando. En la medida que tengas más camiones, se te agregan más filas para ese año. Tienes 2 camiones, solamente tienes 2 filitas por año. Y 2 factores de desequivalentes por año. Y es más, aquí hay una premisa que nosotros nos tragamos. Y es que el factor daño para este ejercicio no está cambiando en la medida en que avanza el tiempo. Estamos considerando que ese camión, bueno, yo voy a volver a tu esquema. Estamos considerando que este camión circula con estas cargas durante todo el periodo de diseño. ¿Eso es cierto? Eso no es tan cierto. Pero estamos asumiendo. Anita, ¿cómo andaste en este camión? No, pero estoy peinando. Ah, ya, claro. Ahora el modelo. Estamos considerando que este camión pasa en estas condiciones durante los 10 años y durante los 20 años. ¿De acuerdo? Pregunta, los escucho. Te pasa que la carga máxima lo castigan mucho. Mira eso. No, porque te va a dar unas funciones muy altas. ¿Cuánto es la carga máxima porque es simple direccional? Tienes que meter edad. La carga máxima de es simple direccional. 6.6.
¿Cuánto es la carga máxima? Acuérdate de eso. ¿Cuánto estamos aquí hablando? Estamos hablando de 1.33. Acuérdate de ese dato. Yo quiero ahora, no, yo quiero que esté cargadito al máximo. 6.6. ¿Cuánto es la carga máxima del eje simple direccional? Del eje simple rueda doble. ¿Ah? No estoy seguro. Once. Hey. ¿Fuiste tú? Sí. 11. 6 y 11. Vamos a cambiarlo. 6 y 11. Mira por dónde va el factor de equivalente del eje simple de rueda doble con carga máxima. Por 3. 3.3. Súper cargado. Y el último, 22. Bueno, Mira. Si tú consideras que ese camión pase carga máxima, estás considerando que pasa, cuando pasa un camión, es como si pasara como 6 veces ese camión. Eso tú vas sumando, vas multiplicando. Cuando vienes a ver, tienes que construir una losa de concreto doblemente reforzada. Modo viga. ¿Sabes que la viga va a dar 60, 70 metros de ancho y todos? Eso se llama la luz de la viga, ¿no? La altura de la viga. Entonces, numéricamente tú lo puedes hacer, pero me parece un poco como factor miedo. Factor miedo es que tú consideras que ahora todo el mundo cargado al máximo y solo ese camión, imagínate nosotros. o sea, profe, lo recomendable que sería entonces, o sea, Hay que buscar las cargas máximas por peso. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Dónde la encuentran? Las cargas máximas. No, las cargas de las unidades de pesaje. pero eso no, para el proyecto nos dice envías. No, el no te dice más si tú no le preguntas. Porque mira eso. Eso es lo que le vamos a mostrar ahorita. Miren eso. Como aquí, lo importante son las cargas. La configuración de los ejes las tenemos. Los tipos de caminos los tenemos. ¿Dónde encontramos esos pesajes? Mira eso. Aquí en la página de Topo 3, el mouse que se hizo, aquí está. Aquí en el enlace de descargas aparece un aplicativo que es un instalador que se llama Tránsito. Aquí está. Lo actualizaron hace un año, en enero del año pasado. Lo descargan, lo descomprimen, lo instalas como administrador y lo ejecutas. Lo buscamos aquí, yo lo tengo por aquí a la mano. Tránsito. Oye, qué realidad es su patio. ¿A dónde voy? Pasar esta mano. Leo aquí. Dígame un número de estación. 1142. Aparece. Entonces aquí aparece información de serie histórica, aparece información de distribución de camiones. Aquí en bases de datos, yo tengo aquí serie histórica, señales de conteo. Voy ahí, me sale una pestañita complementaria por aquí. 1142. Cartagena lo quitaré. Pues no te sirve, ¿no? ¿Dónde puedo saber yo dónde está ubicada la estación? En la cartilla virtual de volúmenes vehiculares pueden encontrar cuál es esa estación, dónde está ubicada. Voy a recordar eso en un minuto. Voy aquí a recordar eso en un minuto. Ah, ¿sí les mostré o no les mostré? El miércoles publican el nuevo manual de diseño geométrico de carreteras. Lo van a socializar los cambios de carreteras, de drenaje y de taludes. El miércoles a las 8 de la mañana.
Lo van a hacer por YouTube, va a ser público. Usted mandó. Ese fue el de los ensayos de manuales para carretera. Ese fue otro que también lo van a cambiar. Yo toca repetir. A mí me está llamando, pero ponle pausa un momentico. No quiere. Yo voy a conectar el miércoles. No creo que no se me olvide. Aquí en la parte de abajo, documentos técnicos sin guías, abajo. Aquí aparece cartilla virtual de volumen de tránsito. Aquí es. Ya les ubicar qué estación dijo Adrián. ¿Qué departamento me dijo que Bolívar? ¿Sí o qué? Vale, aquí la tengo Bolívar. Aquí aparecen las estaciones. ¿Ven aquí? Cartagena Dominicana. Eso es vía al mar. La seleccionas y él te dice de dónde a dónde tiene como injerencia esos datos. Vamos a ver si carga. Ya va a cargar. Vamos a ver. Ven aquí. Esto es vía al mar, 1142. La seleccionas y él te dice de dónde a dónde va. Aquí es de Cielo Mar hasta Lomitarena. Eso es lo que te dice la estación. ¿Sí? Ahí puedes encontrar los distribuciones, los portajes de camiones, porque nosotros no tenemos eso en las cartillas. Yo tengo ubicada la estación, vuelvo aquí a tránsito, 1142, y mira lo que va a aparecer aquí. Datos del 94. ¿Por qué el 94? Porque para esa época más o menos empezó Vía al Mar a operar. Aquí aparece por el taller de autos, y los buses, poquitos. Y aquí están los camiones. Los camiones. Mira, no pasan tractomulas. Muy poquitas. Esos porcentajes, usted sabe que eso solo tenemos que hacer una regresión hasta el PDC. Esos porcentajes, cómo se trabajan para el futuro. Voy a utilizar el promedio de cada categoría. El promedio de buses, el promedio de C2P, el promedio de C3, el promedio de C4. Con eso, sabes promediados por categoría, multiplicas por el TPDS y ya tienes la cantidad de camiones esperados Por el TPS de ese año. de ese año. Entonces, el porcentaje, si usamos el promedio para todos los años que vamos a combinar la regresión, siempre sería el mismo. Sí. Eso es otra ligereza o otra simplificación que hacemos nosotros. Vamos a considerar que el valor promedio, el porcentaje promedio de la serie histórica es el mismo que se va a presentar a futuro. Entonces, ahí tenemos el tipo de observación. Pero ese está en TPDA, ¿verdad? No es una TPDS. TPDS. Está TPDS. Mira el peaje del 2018, como que Nequi se explotó. 13.690 vehículos diarios. Multiplica por 20 pesos, error. Y eso que hay un porcentaje que paga más. Dímelo. Entonces yo estaba viendo para el tema del proyecto y o sea, indirectamente en la área que estamos, nosotros vamos a enseñar, no hay un registro histórico. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Hay dos consideraciones. Lo primero es que la gente de taludes, teniendo en cuenta el alcance de su estabilidad de taludes, requiere que el proyecto sea diseñado como vía secundaria. Eso aumenta la velocidad de diseño, eso aumenta los rayos, aumenta los taludes y los cortes y los rellenos. Y segundo, es buscar la estación de conteo y el tránsito más cercana al proyecto. Esa vía está destapada. Eso es lo bacán, que la vía está destapada, o sea, no hay ningún registro previo de obra que salga. O sea, que ser históricas sobre la vía creo que no hay. No hay. Pero están o sea, están las calles de los tres municipios que están cargando esa vía, la nueva gerencia. Entonces, de esos tres, ¿cuál es mejor? Depende del tramo donde tú estés ubicado, es más cercano. Primero, y segundo, yo creo que es más importante el tránsito que sale de esa vía al que entra. Tú vas a enviar al mar y no tienes nada que ya se quede. Tiene que ser algo muy específico, pero tú vas a enviar al mar, pasas por Arroyo Grande y sigues derecho para el carnaval. Tú no vas a doblar para allá a la iglesia de aquí.
y a pagar las multas. Entonces sería Entonces, más bien de Clemencia hacia afuera, Clemencia, o en caso de que le toque el tramo abajo, también sería el de Villanueva, ¿no? hacia afuera. Exacto. Hacia afuera. Pero esperen, no me quiero ir sin antes mostrarles esto, porque en estos momentos lo que me interesa son los pesos. ¿Qué hacemos con los pesos? El dinero se fue, pero carga máxima legal parece muy agresivo para el factor daño de cada vehículo. Aquí en tránsito, vamos a buscar de las instrucciones de pesaje que tenemos acá, bases de datos, operativos de pesaje. Hay que buscar el más cercano al proyecto, ya que no tenemos pues, mayor información así de primera mano. Entonces aquí en el código operativo aparecen listados de pesaje. Por ejemplo, aquí aparece Cincelejo Calamar. ¿Nos sirve o no nos sirve? Calamar es por acá por. Ah, ya, Villanueva, Santa Rosa, Villanueva, Mayates. Pasa del Río. Caucasia, Playa Rica. No sirve. Ibagué, Caucasia, Bogotá. Manizales, Los Llanos, Barranquilla, Calamar. Esta puede ser, porque Barranquilla, Calamar es la de los Montes de María. La de los Montes de María. Pero bueno. Eso no sale del Atlántico. ¿Cómo? Eso no sale del Atlántico. Esa vía. Pero es que no tenemos estaciones de pesajes sobre la vía. O sea, recuerda que es una vía tajada. Por eso no sería mejor buscar una que quede en la zona por lo menos de Bolívar, o sea, a la mar. Por lo menos de Bolívar, por lo menos de Bolívar. Pero más allá de eso, de encontrar la estación y definir con qué estación se va a trabajar, ya vamos. Busquemos, por ejemplo, Caucasia Playa Rica. Entonces le das cargar operativo y ahí te aparecen los camiones y te aparecen las cargas de cada eje. Hagan de cuenta que todos los camiones que aportan mercancía. Aquí están los C2P. ¿Qué hacemos el valor promedio? C2G aparecieron por aquí. Y si yo pongo muy juicioso, Ya, profe, no saben a qué es Q. G. No, G. No lo digo, sí es dije. una excedencia CRB. Ah, hombre. ¿Cómo va a salir por la vida? Aquí aparece C3, C3, C5, C4, todas las categorías. Entonces sacar información a un Excel y ver qué camiones existen con un filtro rápidamente y buscar los valores promedios por ello. Con esos valores podemos trabajar y usar carga máxima legal. ¿Sí? Eso va a ir para el proyecto, para lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y el caso de los buses, por lo que El bus, tú puedes usar que para el daño del bus de sur. Apunta eso. Para el daño del bus de sur. Daño del bus 1. Entonces, bueno, Daño del bus 1. esto aplica tanto para flexible como para rígido. Cambia el periodo de diseño y como tal las variables del factor de equivalente. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Viernes. Que no lo voy a poder acompañar el viernes. Anda, yo me pongo a llorar. Era una cita médica para este viernes